La Germanische Heilkunde es un cambio de paradigma de tal envergadura que nos ha llevado a conocer 16 temas antes de llegar a este capítulo, donde ya sí exponemos la primera ley biológica, conocida como la ley férrea del cáncer. Llamada así por el Dr. Hammer porque sus descubrimientos comenzaron gracias a sus investigaciones con enfermos oncológicos, pero después descubrió que las leyes biológicas eran aplicables a todas las enfermedades. La importancia de esta primera ley es que, por primera vez, se establece el origen real de todas las enfermedades. Todas, sin excepción, incluso las consideradas de orden psicológico, tienen un origen común, uno o más conflictos biológicos que pueden ser identificados con precisión. Recordemos que conflictos biológicos son aquellos que ponen en riesgo nuestra supervivencia. La primera ley tiene 3 criterios a considerar. El primer criterio establece que todo SBS, programa especial con sentido biológico, tiene un origen en un DHS, síndrome de Dirkhammer, que se define como un shock inesperado muy agudo vivido en soledad que ocurre al mismo tiempo en la psique, el cerebro y el órgano correspondiente. Haremos algunas observaciones para la comprensión de este criterio. Lo primero es entender qué significan las siglas SBS y DHS. Dentro de la nueva medicina germánica es muy importante conocer la terminología usada. No hablamos de enfermedades, sino de programas biológicos bajo la sigla SBS, que representa al programa en su conjunto y tiene su origen del alemán. La traducción significa Programa Especial de la Naturaleza con pleno sentido biológico. No me atrevo a pronunciarlo en alemán. El programa biológico, SBS, se inicia por un evento que representa un conflicto biológico al que el Dr. Hammer denominó DHS, Dirkhammer Syndrome, síndrome de Dirkhammer en honor a su hijo Dirk. Este primer criterio nos explica que la situación vivida va a ser gestionada a nivel cerebral, pues el cerebro está a cargo de generar una respuesta para ayudar a solventar el shock. También afecta a nivel psíquico, pues el ánimo o la emoción respecto de la situación particular contribuirá en la búsqueda de una solución. Por ejemplo, si la emoción es de miedo, lo ayudará a huir, o si es de enojo, lo incentivará a defenderse. Por último, simultáneamente el DHS comandará al órgano que estará a cargo de manifestar esa respuesta concreta. Esto indica que siempre estarán involucrados en un SBS los 3 niveles: cerebro, psique y órgano. De este criterio también se desprende que no hay enfermedad si no se vivencia un DHS, es decir, un shock que debe tener las características de ser inesperado, intenso o dramático y vivido en soledad. Entonces, por definición, las enfermedades no se pueden prevenir, pues se inician con un evento que nos pilla por sorpresa o no estábamos preparados para enfrentar. La carga dramática va a determinar la intensidad con que se manifiesta el programa. Vivido en soledad no necesariamente significa que nos pille solos. El concepto de soledad no es una soledad física, sino más bien el vivirlo de esa manera, pues podemos experimentar un shock estando entre conocidos o en medio de una multitud, pero no sentirnos capaz de comunicarlo. Considerando lo anterior, podemos decir que no podemos prevenir un DHS, pero sí podemos reducir la carga conflictual bajando el dramatismo o intensidad con la que se vive. Además, si buscamos la forma de compartir y comunicar lo que nos sucede, bajará notablemente la masa conflictual. Esta simple acción puede hacer la diferencia entre generar un tumor o no hacerlo. Segundo criterio. El contenido del conflicto determina en el momento del DHS tanto la localización del foco de Hammer en el cerebro como la localización del cáncer o enfermedad análoga, entre comillas, en el órgano. Con el segundo criterio seguimos confirmando que psique, cerebro y órgano reaccionan al unísono o, para ser más precisos, casi al unísono ante un DHS. Este casi lo matizamos, pues el cerebro es el que reacciona primero mandando la orden de activación del SBS a la cual psique y órgano responden. La diferencia es de una fracción de segundo, pero la implicación de tener un ordenador central que comanda es importante tenerla muy clara. En el cerebro, además, se suma uno de los mayores descubrimientos de la Germanische Heilkunde, la nueva medicina germánica, y que ayudan tanto a saber qué programas cursa la persona, como a validar de manera científica y precisa las 5 leyes biológicas. Los focos de Hammer.
al principio llamado de modo ridiculizante por los adversarios del Dr. Hammer los extraños focos de Hammer, quedó finalmente con el nombre de focos de Hammer del alemán Harmesker Hertz, así sus siglas HH. Los focos de Hammer se pueden observar a través de una tomografía axial computerizada, una TAC, donde aparecen como configuraciones de anillos concéntricos, tanto a nivel cerebral como orgánico, y son evidencia de una mayor actividad cerebral que activa y mantiene en funcionamiento el SBS. Para que se entienda mejor, precisemos. Los focos de Hammer no están en el cerebro físicamente, son solo visibles a través de una TAC. En fase de conflicto activo, en el corte axial de una TAC, observamos conformaciones en forma de diana con cercos bien delimitados que los radiólogos llamaban equivocadamente artefactos, creyendo que eran fallas del aparato. En la fase de curación, PCL, se vuelven anillos edematosos hinchados que muchas veces son mal diagnosticados como tumores cerebrales. El Dr. Hammer también nos indica que el lugar donde se manifestará el foco de Hammer a nivel cerebral, lo que llamamos relé cerebral, está directamente relacionado con el tipo de conflicto y esta ubicación está predeterminada. Es decir, un conflicto de separación tendrá un foco de Hammer en un lugar distinto que un conflicto evocado. El primero impactará en la corteza y el segundo en el tronco encefálico. Esto permitió al Dr. Hammer diseñar un mapa cerebral preciso sobre la ubicación de los distintos focos de Hammer, en relación a los diferentes tipos de conflictos biológicos para cada una de las capas cerebrales: tronco encefálico, cerebelo, sustancia blanca y corteza cerebral. Como ya veremos en el tema sobre la tercera ley biológica, cada capa embrionaria, endodermo, mesodermo y ectodermo, también están en relación directa con las distintas partes del cerebro. La visualización de los focos de Hammer en las TAC es una herramienta que permite al terapeuta tener un diagnóstico objetivo respecto de la situación del paciente. El foco de Hammer, además de ser preciso en relación al contenido del conflicto y el órgano afectado, también sufre modificaciones observables según la evolución del programa biológico, teniendo una conformación diferente en las distintas etapas. Lo veremos en detalle cuando abordemos la segunda ley. El tercer criterio indica que el programa evoluciona de manera sincrónica en los tres niveles: cerebro, psique y órgano. Es decir, la evolución del conflicto en uno de los niveles va a ser la misma en los otros dos. Esto significa que el nivel psíquico determina la evolución específica del foco de Hammer en el cerebro y una evolución específica del cáncer o enfermedad análoga en el órgano. Somos un organismo unificado que siempre trabaja en los tres niveles sincrónicamente. Este criterio nos permite dar un acompañamiento al paciente de manera más tranquila y segura, sin recurrir a tantos exámenes ni analíticas que, además de costos y tiempo invertido, pueden desencadenar, por hacerlas en hospitales que siguen protocolos convencionales, nuevos conflictos para la persona. Pero eso es algo que se debe evaluar de manera conjunta entre el terapeuta y el paciente, puesto que en ciertos casos, tener estos resultados objetivos le puede dar tranquilidad. Sabemos que tanto psique como cerebro y órgano están siempre en la misma etapa del programa, por lo que, evaluando cualquiera de los tres niveles, conocemos en qué condiciones están los otros dos. Por ejemplo, conociendo las manifestaciones del órgano involucrado, podemos deducir las condiciones en que se encuentra a nivel cerebral y psíquico. Siempre es bueno que los conceptos importantes queden bien explicados y se incorporen de manera óptima. Para ilustrar lo expuesto hasta aquí, vamos a poner un ejemplo, el primer DHS de la historia. Usaremos, con todo el respeto del mundo, la propia vivencia de Sigrid y Gerd Hammer, sobre cómo se inicia un programa biológico. La muerte de su hijo Dirk desencadenó en Sigrid y Gerd Hammer un programa biológico para asegurar la supervivencia y el fortalecimiento del clan. Los órganos involucrados fueron las gónadas, ovarios y testículos respectivamente, para superar un DHS de pérdida relacional profunda.
Esto tiene un propósito biológico, que es reponer el miembro perdido dentro del clan. Para ello, el cuerpo inicia un programa de supervivencia que permitirá aumentar la capacidad de procreación de la pareja. Al final del programa, ambos tendrán gónadas más funcionales y con una mayor capacidad de producción hormonal. De esta manera tendrán más probabilidades de apareamiento y, consecuentemente, de embarazo, para poder reponer la cría perdida. Como vemos, estos mecanismos no son controlados por nuestra voluntad, no podemos prevenirlo. El SBS se activa por el evento dramático de perder a un hijo y el cuerpo busca la solución, que ya está predeterminada para este tipo de conflicto. Así pues, activa un foco de Hammer en la zona específica de control de las gónadas, que permite aumentar su función. Es decir, el cáncer que experimentaron la doctora Sigrid y el Dr. Hammer en sus gónadas no fue protocolo del azar, ni la genética, ni la predisposición, ni la alimentación, ni mucho menos de la mala suerte. Es una respuesta biológica que ayuda a la supervivencia del clan. Gracias a esta primera ley biológica se acabó la incertidumbre. Ya no son necesarias las estadísticas ni las encuestas para saber por qué enfermamos. Por fin sabemos cuál es el origen real de todas las enfermedades. Un conflicto biológico que pone en riesgo nuestra supervivencia. Asimismo, ahora somos conocedores de que la sabiduría de nuestro cuerpo nos ayuda a solventarlo sincrónicamente como un todo, y que no debemos obstaculizar ese proceso, porque tiene un sentido que hasta ahora la medicina no había visto: mantener la vida. Pura biología, pura efectividad, sabiduría de la naturaleza en estado puro.